El cine nació fijo o inmóvil, pero a los muy pocos años aprendió a caminar y muy pronto a correr y a viajar. Desde los primeros travelogues, tomas de vistas y lentes de una cámara montada sobre un tren, un barco, incluso caballos y camellos, al cine le ha fascinado contar historias que se mueven, que se escapan, que huyen. Esta noche en Encuadre hablaremos de road movies, películas que suceden a lo largo del camino que recorre un estado, un país o incluso el mundo entero. Acompáñenos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Encuadre, una mirada crítica al cine que se estrena y que se puede ver en otras plataformas. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Pues vamos a hablar ahora de un género muy popular, sobre todo a partir de los años 70, que es el road movie o película de carretera, que fue una especie de heredero del western, de alguna manera, por su recorrido geográfico y por su busca de nuevos horizontes o su busca de la libertad en un contexto de una carretera. Y también en su sentido más clásico, también por mostrar el paisaje americano, ¿no? Sí, claro. Aunque no necesariamente todos los road movies Se sitúan en Estados se sitúan en Unidos. Estados Unidos ni en automóviles, vamos, hay variantes. Incluso a pie se puede hacer un road movie. Sí, la intención es el viaje y que a viaje. lo largo del viaje hay una epifanía por parte de los personajes, una transformación. Sí, o un retrato del país, del entorno. Sí, eso es un género que se presta mucho al análisis sociopolítico de un país determinado. Sí, ¿no? y yo creo que en ese sentido la película que nos dio la idea para hacer este programa es como la que representa muy bien todo lo que dices, que es Easy Rider, que yo la verdad no sé cómo se llama en español. Busco mi destino. Busco mi destino. Así se llamó en su tardío estreno, porque hay que decir que la película fue prohibida en su momento original, que es el 69, pues por eso la película cumple ahora 50 años, y en México se vio a partir de 1977, es decir, casi 10 años de retraso, por una sencilla razón, de que se consumía droga. Es que, bueno, parte de lo que vuelve muy especial esta película dirigida por Dennis Hopper es que en Estados Unidos mismo había una especie de esquizofrenia entre lo que estaba pasando en el país, vamos, fue la década más turbulenta en la historia de Estados Unidos, sí. Movimientos en favor de los derechos civiles, de las mujeres, magnicidios y luego el hermano, y la guerra de Vietnam. Y vamos, decenas de revoluciones ocurriendo simultáneamente, y en el cine y en la televisión se pintaba una escena de Estados Unidos todavía medio anclada en los 50, ¿no? Todo Sí. era perfecto, idílico, nadie consumía o drogas, o si lo hacían era como para mostrar que había, hablábamos en el programa sobre drogas, como para lanzar un mensaje moralino, siendo que pues no necesariamente en todos los casos acababan mal, ¿no? Sí, y bueno, Easy Rider fue una película que rompió esquemas y que además demostró a Hollywood que ya el modelo que tú mencionas ya estaba caduco. Es decir, ese mismo año una superproducción como Hello Dolly fue un fracaso estrepitoso, y en cambio Easy Rider fue una película taquillerísima que todo el mundo quería ver y que representó para generaciones enteras esta especie de rompimiento. Y de ¿no? reconocimiento en una pantalla, que es tan Sí, importante, ¿no? Sí, pero además un pie de página importante en la contracultura, ¿no? La contracultura se define cinematográficamente con Easy Rider, ¿no? Y además las condiciones de producción también eran totalmente atípicas, no en todos los llamarlas de sentidos, algún modo. por llamarlas de algún modo, desde que no había un guión hasta... No, hasta que se trabajaba con crews diferentes, según el lugar donde estuvieran. ¿no? Sí, O sea, además... no se trabajaba con técnicos que acompañaran todo el rodaje, sino que conforme se movía la película iban contratando a los técnicos. Muchos de ellos eran amigos de Dennis Hopper, ¿no? Sí. Y entonces tampoco necesariamente sabían Cosa que prestaba al abuso por parte de Dennis Hopper, que durante todo el rodaje parece que fue una pesadilla con sus alternantes, al grado de que acabó demandado por Peter Fonda, ¿no? O sea, no fue una relación
pacífica ni cordial. Se robó también los créditos, bueno, no se robó, pero Se adueñó. De los créditos de lo poco que sí estaba escrito. Él lo improvisó y bueno, en fin. Pero bueno, es una prueba de que no todo lo que está bien planeado sale mal. Digo, al revés, no todo lo que está bien planeado siempre sale mal y todo lo contrario, ¿no? Hay películas que, hasta la fecha lo vemos, ¿no? Películas que están perfectamente calculadas y la fórmula perfecta y todo y no tienen ningún interés. Sí, en cambio esta película fue acompañada por el caos de principio a fin. De hecho, el primer corte de Dennis Hopper duraba 4 horas, entonces que nadie lo aguantaba, entonces, pues, puso todo. Y fue Bob Rafelson, el productor, quien contrató a Henry Jaglom, pues dijo, dale sentido a esto, y lo editó y lo dejó en hora y media. Lo mandaron a él, creo que mandaron a Dennis Hopper de vacaciones. De vacaciones, para que... para que no se metiera en la edición. Y cuando regresó, la armó de tos y dijo que no, que esto no es mi película, pero después aceptó que la película era mucho más legible de esa manera, ¿no? Y además fue una película baratísima, vamos, en $400,000. Sí, sí. Y recaudó, no sé, no quiero decir mal la cifra, pero millones de dólares alrededor del mundo. Sí. Sí, incluso solo en México, que se esperó un compás. Y como de 10 en años. México, cuando se estrenó finalmente, supongo que tuvo una aceptación enorme. Tuvo aceptación, pero no curiosamente ya fue un poco anacrónica. Digo, se perdió el impulso inicial. Yo recuerdo, se estrenó en Cineteca nada más. Y sí, había taquilla, pero no había golpes para entrar a verla, ¿no? En Cannes, creo que, dime si estoy equivocada, crearon un premio especial para darse, el premio a la primera. Prima. Que eso, pues, no existe. No existe. No, sí, la crearon para acomodar las virtudes de Easy Rider, que sí tiene virtudes. Es una película que, a pesar de que se ve como máquina del tiempo, digo que se ve como un retrato perfecto de 1969, la película todavía se disfruta. Y todavía, pues, es vigente, ¿no? Es decir, lo que plantea, que es el tema de que hay una... La oposición entre el ellos y el nosotros está perfectamente dado. La amenaza que puede representar la libertad, que es incluso un diálogo que tienen en el cementerio indio, cuando están realmente colocadísimos todos los actores, donde es el personaje de Jack Nicholson quien le dice... No, pero no es en el cementerio, es cuando una fogata. En la fogata. Cuando les dice que ellos representan lo que más temen, que es la libertad. Que es la libertad. Sí, y además fue un papel muy pequeño de Jack Nicholson y sin embargo... No dura ni 20 minutos, pero es la que se roba la película. Porque es el personaje más simpático, el del borrachín, el abogado borrachín. Que es con unos personajes labón, ¿no? Porque por un lado están los rednecks, los conservadores, que ven a estos motociclistas como amenaza y como greñudos y como afeminados y todo el tiempo los insultan. Y por el otro lado están los protagonistas y este personaje pues fue a dar al bote porque es por borracho, ¿no? Porque, sí, por borracho. Pero siente curiosidad por esta vida y no le va muy bien, ¿no? Digo, no sé si no la han visto y si no, pues ya llevan, no sé, llevan 50 años de retraso. Que la podrían haber visto. Pero le va muy mal y sí, a partir de cierto momento la película se convierte en un mal viaje, y cosas que podrían perfectamente pasar ahorita, ¿no? Claro. Sí. Yo, de hecho, la paso cuando doy clases de géneros y hablo del road movie. Me parece que es típico poner Easy Rider. Y he tenido funciones donde los alumnos aplauden. O sea, que todavía comunica... Les aplauden a ellos. No aplauden. Aplauden a la película, porque representa, te digo, este punto de vista de los marginados, ¿no? De los que no están en la sociedad, los outcasts, ¿no? Sí. Entonces es una película que, además, el soundtrack es magnífico. Steppenwolf, ¿no? La clásica. La clásica, es el himno del road movie. Born to be Wild. Y fue de las primeras que trataron la banda sonora de esta manera, poniendo canciones que ya estaban escritas, que ya eran conocidas, pero que funcionaban como coro griego para ilustrar diferentes momentos de la película, ¿no? Sí. Estaba The Pusher, de Steppenwolf también, para hablar del momento del conecte de la droga. Hablando del Pusher, que es Phil Spector, ¿no? Phil Spector, sí. Vamos, que ahora está en la cárcel, pero... Porque mató a su esposa, ¿no? Mató a una novia. Mató a una novia, pues sí, puro personaje. Extraño, sí. Y bueno, Dennis Hopper parece que fue la principal amenaza, que insultaba al fotógrafo, insultaba a los otros actores, en fin, fue un personaje que era como el antagonista de la filmación, y aún así la película funciona muy bien, ¿no? Es como tú decías, un feliz accidente.
Vamos ahora a la parte en la que comentamos las películas que más nos gustan del género de películas que estamos hablando, que es las road Los movies. sí. Y tú tienes, ¿cuál es tu Mi quinta quinta película? es Lost in America, película que no se exhibió en México, de Albert Brooks, que es buenísima. Es una especie de réplica a Easy Rider no sé cuántos años después, ya en los 90s, donde precisamente Albert Brooks se interpreta al protagonista, que es un ejecutivo harto de la vida neoyorquina, y dice, vamos a lanzarnos a la carretera, le dice a su esposa Julie Haggerty, para descubrir América como lo hicieron en Easy Rider, ¿no? Entonces no lo hacen en motocicletas, lo hacen en una camper. Y claro, les pasa todo tipo de desgracias. Es una película muy chistosa, que deciden finalmente regresar a Nueva York, y la última toma en la película es ellos estacionando la camper frente a un edificio muy típico de Nueva York. Y es una película que recomiendo, si la pueden encontrar en video, traten de verla. Yo creo que es a mí lo que me pasaría si intentara hacer un viaje como Easy Rider. Sí. Regresaría a la Inmediatamente a la comodidad. urbe. Sí, Sí. sí. Mi número 5 es una película muy fresa en relación a Easy Rider, pero bueno, es otro tipo de, yo ya justificándome, de road movie, que es Almost Famous, casi famosos, de Cameron Crowe, porque aquí más bien lo que narra es la educación sentimental, por así llamarlo, de un reportero de Rolling Stone que sigue De a hecho, una... es la autobiografía, Es la de autobiografía. Cameron Crowe, sí. Exactamente, que sigue a un grupo de rock y entonces, bueno, ahí se entera de las cosas de la vida, aprende todo, tiene una especie de hada madrina en este caso, que es Penny Lane. que es como la groupie quintesencial, y bueno, me parece que tiene Tiene su momentos, encanto. tiene momentos nostálgicos. Sí. Mi cuarta es Alicia en las ciudades, película de Wim Wenders, que Wim Wenders es tan asiduo al género que de hecho su productora se llama Road Movies, ¿no? Entonces, Sí. porque hizo además París, Texas también podría ser en una el especie, transcurso ¿no? del tiempo, falso movimiento, es decir, sí es un género que hizo además un ambiciosísimo road movie que recorría en el mundo entero, se llamó Hasta el fin del mundo, Ah, sí, que bueno, que fue un fracaso, pero bueno. es que eran como dos películas en una, ¿no? Sí. Hablaba como de, en fin, ya estamos como De otra los vez. sueños. De los sueños, sí. Pero en Alicia en las ciudades es la historia de un hombre que de repente se ve endilgado con una niña que la tiene que llevar a la casa de su abuela, y hacen un recorrido primero por Estados Unidos, luego por Europa, ¿no? Entonces en compañía de la niña, y es un road movie que a mí me gusta mucho, tiene virtudes que Wim Wenders perdió en el camino y que estrepitosamente, estrepitosamente perdió en el camino. pero que queda su filmografía previa para admirarlo, ¿no? Así es. Mi número 4 es una película de David Lynch que es atípica en la filmografía de David Lynch. Porque es light. Y porque es straight, en el sentido de que es Exacto, lineal. lineal y no hay- es pesadillesca. y tal cual el título lo refleja, ¿no? Es una historia sencilla, A Straight Story, que habla Sí. de un hombre que busca a su hermano, y aún así a mí me parece que es emotiva. Vamos, no es nada más el hecho de que sea una película distinta en la Sí. filmografía de Lynch, sino que me parece que Además hace el viaje en una podadora. una podadora, es verdad. Sí. Entonces es un vehículo raro. es un vehículo también atípico en el género de los road movies. Sí, a mí me gusta la tercera, es una película poco vista, es una película de culto que se llama, en México se llamó Carrera sin fin, por una razón que voy a explicar ahorita. En inglés se llama Two Lane Blacktop, y es una película existencial, son tres personajes, dos conductores de un vehículo y un solitario, que se la pasan en carreras todo el tiempo, se están haciendo carreras en la carretera, arrancones. Y al final de la película tiene el efecto de que se quema. Entonces no hay final, no hay créditos finales, sino que de repente hace un efecto de que la película se quema y se acaba ahí. Y por eso se me llama así en Y español. por eso me llamó Carrera sin fin. Y yo recuerdo que la vi en el cine Hipódromo y la gente casi quema el cácaro. Creyeron que estaba... Y todos le decían, cácaro, ponla otra vez, no sé qué. Y entonces yo quería decirles, no, así es, se acaba. Por primera vez no fue culpa del No, cácaro. cácaro, sí. Bueno, mi número 3 es también una película extraña dentro del género que fue Entre copas,
Sideways de Alexander Payne, sí. que habla en realidad de un recorrido de dos amigos muy distintos entre sí, que Totalmente distintos. totalmente distintos a En través de carácter. viñedos. Sí, ¿no? a través de viñedos. Y que Alexander Payne es uno de los mejores cineastas contemporáneos de Estados Unidos, me parece. Tiene otra película que me gusta mucho, también es un road movie. Nebraska. Esa y Las confesiones del señor Schmidt. Ah, claro, claro. También, Entonces sí. es un cineasta de road movies, ahora De que road lo... movies, sí. Sí. Me gusta mucho también Entre copas. Entre copas, porque pasa justamente lo que decíamos, es la epifanía, ¿no? En donde un personaje se da cuenta de que si sigue su vida así de amargado no va a llegar a un lugar. Ahí hay como toda una revelación. Sí, mi segunda es Busco mi destino, o Easy Rider, que ya comentamos, y que pongo en segundo lugar porque la primera, para mí, bueno, tú di tu segundo lugar, perdón. Es que detestas tanto mi segundo lugar que Que lo prefieres que me lo... quería Sí. Que es Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Es una película que a mí me gusta muchísimo incluso creo que me gusta más que Roma. Y habla de dos amigos que son muy distintos, los personajes interpretados por Diego Luna y Gael García Bernal, y a quienes se les une una mujer en sus últimos días, esto ya es un Sí, son spoiler, mujeres desahuciadas, que sí. es Maribel Verdú, y fue también a lo largo del camino que descubren cosas entre sí, pero también al final lo que sucede en el viaje, al final los separa. Y si no han visto y tu mamá también 18 años después, pues también ya es un poco su problema, pero se las recomiendo mucho si les gusta el cine de Alfonso Cuarón. Y bueno, la mía, la número uno es Carrera contra el Destino, que fue una película de culto en México, creo que también en el mundo, porque trata de un personaje que también se lanza en una especie de carrera existencial contra el sistema. Es decir, maneja su carro, su único delito es rebasar el límite de velocidad y no respetar a los policías que tratan de detenerlo, ¿no? Pero es una declaración de principios basada en un guión de Cabrera Infante, del escritor cubano, que la firma como con su seudónimo de crítico de cine, que es Jecaín, dirigida por Richard Sarafian. Una película que a mí me da, siempre que la veo, a mí no me gusta manejar, pero en cuanto veo esa película me dan ganas de meterme en un coche y acelerar y pasarme a altos. Híjole, pues parece que todos los automovilistas mexicanos la han visto, ¿La han ¿no? visto? Porque... Sí. Sí, es una película que tiene todavía su efecto, ¿no? Su efecto mimético. De liberación Sí, a de través del liberación, volante. sí, sí. Y bueno, mi película número uno es Easy Rider, quizá entusiasmada por haberla visto otra vez. Otra vez, sí. Sí, porque me parece que rompe muchas reglas y que incluso los accidentes dentro del rodaje, accidentes provocados por la locura de Dennis Hopper y todo, pues la hacen una pieza única. Y además, bueno, pues, sí, eso quizá lo platicaremos más adelante. También fue una de las películas que inauguró una época en Hollywood que creo que sigue siendo quizá Sí. la mejor de Estados Unidos, ¿no? La última generación valiosa. Esta película, de hecho, abrió el camino para que nuevos directores como Coppola, Scorsese, en fin, toda esa generación, Bob Rafelson. Hasta Lucas. Hasta George Lucas. Y Spielberg, que ya luego agarraron otros senderos. Otro camino, sí, pero debutaron justamente tras la ola dejada por Easy Rider. Así es. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento a seguir hablando de road movies. Estamos de vuelta y hemos estado hablando de road movies, hablamos sobre todo de Easy Rider, que se cumplen 50 años este año de su estreno. De hecho, el próximo mes se cumplen exactamente, porque fue cuando se estrenó en Cannes. Fue cuando se estrenó en Cannes. En mayo. Claro. Entonces sí, estamos casi justos en Casi el 50 justos. aniversario. Y hablábamos antes del corte de cómo esta película le abrió la puerta a una generación que ya venía empujando, el sistema viejo de los estudios se veía que había fracasado. Esto fue como su canto del cisne, es decir, esta etapa fue como la última donde Hollywood trataba de mantener su sistema y se vio que era insostenible, ¿no? Y es que hasta entonces los directores y los guionistas todos eran piezas, ¿no? Eran Sí, piezas sí, que sí. simplemente tenían que ejecutar lo que se les mandaba, pero evidentemente los jefes de los estudios ya estaban desconectados totalmente. con O lo que ya a estaba punto de pasando. morir, porque ya eran personas muy grandes. Y llega esta generación que realmente renueva las reglas del cine hollywoodense o del cine estadounidense, gente influida por John Cassavetes en Nueva York, gente influida por Roger Corman, que fue como su figura tutelar,
Sí, pues de hecho el propio Dennis Hopper y Peter Fonda y demás. Eran veteranos de películas de Roger Corman, sí, tal Y cual. películas filmadas con Roger Corman, como El viaje de Trip. El viaje de Trip, donde estaban los tres. Este fue como un Estaban antecedente Peter Fonda, Hopper y Jack Nicholson. Fue sí. como la semilla también de Easy Roger Rider. Corman, que bueno, ahora mucha gente lo toma como bueno, pues es un director súper prolífico de cine B, pero fue un maestro de Coppola. Coppola Sí, le da el crédito de muchos haberlos hicieron su dejado. posgrado gracias a Roger Corman. Claro que los contrataba barato, porque él era el rey del presupuesto bajo. Y entonces decía, bueno, les doy chance de debutar en la industria, pero trabajan con pocos centavos, ¿no? Y les daba película para que filmaran ellos lo que les pagaba la especie, creo. Sí. Y entonces ellos los fines de semana hacían sus pequeñas peliculitas. Pues Coppola tiene Demencia 13, que Demencia fue 13. una película de una familia de zombies, que Sí. es muy interesante, Sí. y es totalmente un producto de la escuela Corman, ¿no? Exacto. Scorsese debutó con A Boxcar, no. Boxcar Berta, Boxcar tal Berta. cual. Berta Ladrona Llamante se llamó en México. y sí, muchos reconocen a Corman, que sigue vivo, por cierto, debe tener 90 y tantos años, 95 años, y cuando muera va a ser el fin de una institución, que realmente prohijó a esta generación de nuevos directores a ser, también estaba Robert Altman, estaba William Friedkin. Estaba Brian De Palma, en fin, todos que además eran cuates, se llevaban muy bien entre sí. Sí, era una generación que aunque hicieran cine muy distinto, se apoyaban entre ellos. Bueno, fue cuando Coppola creó Zoetrope, su compañía, y le sí. dio chance a George Lucas de George hacer Lucas, de American Graffiti. THX. THX, Que tienes razón. Pero Sí. se endeudó absolutamente con Sí. todo el mundo porque no les gustó a ninguna de las a quienes les pretendía Sí, vender sí. la película. Entonces, bueno, Coppola era un personaje del que daría un Era programa un padrino, entero. era Porque un padrino también, dentro de su generación. era una especie de como- cacique. Sí, sí. Hacía tranzas para que lo dejaran filmar dentro de la escuela, pagando. En fin, pues sí, se refleja. Y impuso todo tipo de condiciones que parecían imposibles de cumplirse para ser el padrino. Porque Sí. además no era un director que tuviera una reputación a la No, altura para del nada. proyecto que se impuso, ¿no? Sí, claro. Ujú. Y también los productores jugaron, o sea, los nuevos productores Actores, jugaban sí. un papel importante. Hay un documental o un libro, Un libro. y documental, el documental es muy bueno porque te pone que es The Kid Stays in the Picture, que habla de Robert Evans y de también el chance que le dio a muchísimos directores como a Polanski, que también en ese Se entonces. insertó en ese momento, aunque él había debutado en el 68 con El bebé de Rosemary. Entonces, pero sí era parte de esa camada, digamos, Sí. un poco mayor. Y Schneider, este director, también el nuevo director de Warner, en fin. Sí. Sí, les dio la oportunidad. Era sangre Bert nueva. Schneider, Bert sí. Schneider. Sí, Es el productor de Easy Easy Rider. exacto, tal sí. cual. Y vi, para volver a Easy Rider, una entrevista con Dennis Hopper, porque bueno, como tú sabes y tú tienes anécdotas muy cercanas sobre la siguiente película de Dennis Hopper, que De la fue última película. The Last Picture, The Last Last Movie, Movie. que fue estrepitosa, pero en una entrevista que le hicieron en el 71, hablaba de Easy Rider con bueno, todos los directores pueden decir que su película va a ser un parteaguas, pero es muy curioso cómo Dennis Hopper lo tiene muy claro en ese momento. Habla de cómo eventualmente los directores iban a regresar a hacer el cine que les gustara más a las audiencias y no necesariamente el cine más arriesgado. Y habla de Easy Rider como estaríamos hablando nosotros ahorita, lo cual es impresionante porque pues no cualquier director con un ego alto puede hablar así de su película, pero él marca exactamente los puntos, ¿no? Claro. Dennis Hopper fue profético porque dijo otra cosa muy buena. Él decía que en ese momento el cine era como cuando los artesanos hacían la Catedral de Notre Dame y que pronto el cine iba a ser como cuando ya los pintores trabajaban con el lienzo independientemente, y eso ha sucedido. Así es. Y bueno, es el momento de hacer nuestras recomendaciones sobre el cine que se puede ver aquí en TV UNAM. Para consultar la cartelera pueden acudir a tv.unam.mx y ahí verán los horarios de estas películas que sigue el ciclo Nueva York en el cine.
está Manhattan, de Woody Allen, película emblemática, si las hay. Está muy bien, aquí no censuramos a Woody Allen, No. ¿no? Bueno, respetamos, entendemos lo grande que ha sido su cine, ¿no? La siguiente película es Escape en Nueva York, de John Carpenter, también una película estimable, una película así como schlocky, ¿no? No sé cómo se puede traducir, pero es una película psicotrónica de John Carpenter. Y finalmente en el ciclo está una estupenda película de gangsters que es El Rey de Nueva York, de Abel Ferrara. Abel Ferrara, que es un gran director. Un gran director, poco estimado, aunque este año se le va a hacer una retrospectiva completísima en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, cosa que se lo merece. Yo te conocí en un curso de Abel Ferrara. Yo no conocía a ese director, sí, y realmente hasta la fecha me parece de los mejores de ese underground neoyorquino, ¿no? Que ha hecho películas atormentado y siempre con fábulas católicas, porque él es católico, pero totalmente torcidas. Sí, y bueno, en el ciclo 20.1 está Héroe de Zhang Yimou, que fue su primera parte de su trilogía de artes marciales, muy espectacular de rodaje, digo, de cómo está filmada, es muy espectacular. Las acrobacias. Sí, el género del wuxia. Y finalmente en directoras está la película La muerte al acecho de Aida Lupino, que es un personaje que hay que reconocer. Aida Lupino, al mismo tiempo que era actriz, también era una directora de interés. Hizo películas como La muerte al acecho que vale la pena revisar. Pues hay muy buenas recomendaciones. Muy buen cine en TV UNAM esta semana. Y nosotros los invitamos a ver estas recomendaciones, pero también a que nos acompañen la siguiente semana en otra emisión de El Cuadre, que es una mirada crítica al cine que se puede ver en carteleras, pero también en otras plataformas. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Fernando.